Sanción por no declarar. La sanción por no declarar se puede dar en las siguientes situaciones: por no presentar la declaración de renta, por no presentar la declaración de IVA, por no presentar la declaración del Impuesto Nacional al Consumo, por no presentar la declaración de retención en la fuente, por no declarar el impuesto de timbre, por no declarar activos en el exterior, entre otras declaraciones en las cuales se persista en su incumplimiento. ¿En qué consiste la sanción por no declarar? Consiste en una multa económica que se impone al contribuyente, quien, estando obligado a presentar una determinada declaración, no lo hace. La sanción por no declarar está regulada por el artículo 643 del Estatuto Tributario y puede representar hasta el 20% de los ingresos o consignaciones del periodo no declarado. Este artículo 643, en sus numerales del 1 hasta el 10, determina cuáles son esos conceptos que deben ser tenidos en cuenta para la determinación de la sanción, y como lo indica esta diapositiva, puede ser hasta el 20%, es decir que también existen otros porcentajes del 10%, del 160%, incluso también está expresado en el número de veces. Así pues que hagamos un recorrido por este artículo 643 desde los numerales 1 al 10 y también echemos un vistazo a los parágrafos 1 y 2 del mismo artículo. Numeral 1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, la sanción corresponderá al 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento y que correspondan a la declaración no presentada, o al 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere superior. Aquí encontramos tres aspectos importantes a destacar. Primero, los conceptos que se deben tener en cuenta para el cálculo de la sanción. Segundo, el porcentaje que se debe aplicar sobre cada una de estas bases o conceptos. Y tercero, siempre será tenido en cuenta el que fuere superior. ¿Cuáles son esos conceptos? Nos está hablando del valor de las consignaciones bancarias, también de los ingresos brutos de la declaración no presentada y de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada. A estos se les aplicará el 20% y una vez obtenida esa sanción se tendrá en cuenta el que fuere superior. Numeral 2. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre las ventas o a la declaración del impuesto nacional al consumo, la sanción corresponderá al 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento. Estas últimas en relación a la declaración no presentada, o al 10% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de ventas o declaración del impuesto nacional al consumo, el que fuere superior. Así como en el anterior, también existen tres aspectos importantes: los conceptos o bases a tener en cuenta, el porcentaje a aplicar y el que fuere superior. ¿Cuáles son esos conceptos? También hace referencia a las consignaciones bancarias, a los ingresos brutos de la declaración no presentada y de los ingresos brutos que figuren en la última declaración. Entre estos tres conceptos, una vez aplicado el 10%, el que fuere superior. Numeral 3. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de retenciones, la sanción corresponderá al 10% de los cheques girados u otros medios de pago canalizados a través del sistema financiero o costos y gastos de quien persiste en su incumplimiento de la declaración no presentada, o al 100% de las retenciones que figuren en la última declaración de retenciones presentada, el que fuere superior. De igual manera, se identifican tres aspectos importantes. Primero, los conceptos que en este caso corresponden ya no a consignaciones, ya no a ingresos, sino a cheques girados u otros medios de pago, a los costos y gastos de la declaración no presentada o al 100% de las retenciones que figuren en la última declaración. Aquí los porcentajes son diferentes, ya no es el 10% en ambos casos, sino que para los dos primeros conceptos será el 10% y en el caso de las retenciones que figuran en la última declaración se deberá tener en cuenta el 100% de las mismas.
En todo caso, el que fuere superior entre estos tres. Numeral 4. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de timbre, la sanción corresponderá a 5 veces el valor del impuesto que ha debido pagarse. Numeral 5. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM o al impuesto nacional al carbono, la sanción corresponderá al 20% del valor del impuesto que ha debido pagarse. Numeral 6. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del gravamen a los movimientos financieros, la sanción corresponderá al 5% del valor del impuesto que ha debido pagarse. Numeral 7. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de ingresos y patrimonio, la sanción corresponderá al 1% del patrimonio líquido de la entidad obligada a su presentación. Como pueden notar, desde el numeral 4 hasta el numeral 7 ya es más específico, ya es más concreto en cuanto al concepto y en cuanto al porcentaje o número de veces a aplicar. Numeral 8. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración anual de activos en el exterior, la sanción corresponderá al 5% del patrimonio bruto que figure en la última declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada, o al 5% del patrimonio bruto que determine la administración tributaria por el periodo a que corresponda la declaración no presentada, el que fuere superior. Aquí retomamos ya dos conceptos con un mismo porcentaje y siempre el que fuere superior. Numeral 9. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto a la riqueza y complementario, la sanción corresponderá al 160% del impuesto determinado, tomando como base el valor del patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada o que determine la administración tributaria por el periodo a que corresponda la declaración no presentada, el que fuere superior. Y por último, el numeral 10. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del monotributo, la sanción corresponderá a 1.5 veces el valor del impuesto que ha debido pagarse. Tengamos en cuenta que actualmente ya no hablamos de monotributo, sino que hablamos del régimen simple de tributación. Veamos ahora qué nos dice el parágrafo 1 del artículo 643. Cuando la administración tributaria disponga solamente de una de las bases para practicar las sanciones a que se refieren los numerales de este artículo, podrá aplicarla sobre dicha base sin necesidad de calcular las otras. Recordemos el numeral 1, el numeral 2 y el numeral 3, incluso el numeral 8 y el numeral 9, donde existen varias bases. Entonces, si la administración tributaria dispone que se debe calcular la sanción solamente sobre una base, no habrá necesidad de aplicarla sobre las demás. El parágrafo 2 está relacionado con la reducción de la sanción por no declarar y dice lo siguiente: si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que impone la sanción por no declarar, el contribuyente responsable o agente retenedor presenta la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al 50% de la sanción inicialmente impuesta. Pero eso sí, el artículo es claro, debe hacerlo dentro de ese término para interponer el recurso. En todo caso, esta sanción no podrá ser inferior al valor de la sanción por extemporaneidad que se debe liquidar con posterioridad al emplazamiento previo por no declarar. Bien, pero como esto se entiende es con ejercicios, los invito a que en los siguientes videos veamos algunos casos en relación a ciertos numerales de este artículo 643. Como siempre, agradecer mucho su atención, invitarlos para que dejen sus comentarios, espero que hayan aclarado sus inquietudes, también invitarlos para que se suscriban al canal, extiendan la invitación a otros amigos para que lo hagan y puedan seguir recibiendo de manera permanente el material que estoy trabajando para ustedes. Hasta la próxima.